Hola a todos, buenas tardes. Domingo de Resurrección, 12 de abril. Arrancamos con este Facebook en directo, el tercero de varios domingos que he venido haciéndolo. Vamos a esperar que nos vamos uniendo y comenzamos poco a poco con la información para hoy. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con todos ustedes y gracias por acompañarme, como he dicho, a este tercer domingo Facebook en directo, donde hablaré de 4 puntos fundamentales, elementales en trastorno obsesivo compulsivo y luego iré poco a poco aclarando vuestras dudas o preguntas. Podéis ir enviando ya las preguntas a través de aquí del chat. Las voy tomando nota y luego al final poco a poco pues voy comentándolas. Saludos a todos, buenas tardes, a Dina, Gabriel, Macarena, bien. Bueno, lo primero, empezamos. Quería dar una información importante y es que todos los vídeos que voy poco a poco haciendo, publicando, tanto cada lunes como domingo a domingo, son vídeos informativos y son vídeos que para muchos resultan de interés para la psicoeducación, ¿de acuerdo? Nunca algún vídeo sustituye, reemplaza lo que es el tratamiento psicológico. Eso es importante. Para el tratamiento psicológico hay que acudir al terapeuta, plantear ahí pues lo que es el caso, las dudas y comenzar lo que es el proceso terapéutico. Por lo tanto, los vídeos no es recomendable utilizarlos como autoayuda, pero sí es recomendable utilizarlos como información que pueden venir bien precisamente para coger lo que es el camino en línea recta prácticamente hacia recuperación. Entonces, en resumidas cuentas, los vídeos son psicoeducativo, es psicoeducación, no es para reemplazar lo que es la terapia psicológica. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante utilizar los vídeos, no solamente, además de información, no hacer comparativas con los vídeos en cuanto a síntomas se refiere. Es que he visto un vídeo tuyo y ahí hablas de tal cosa, y he visto este otro vídeo, habla de tal cosa. Entonces intentamos de alguna forma comparar síntomas. Eso es lo que hace básicamente es meterte más en el bucle del trastorno obsesivo compulsivo y definitivamente pues no funciona. Entonces los vídeos tienen un objetivo y es brindar información desde mi punto de vista, desde mis conocimientos y sobre todo de mi experiencia clínica de ya unos pocos de años haciendo terapia y concretamente dedicándome al trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de ansiedad. Entonces los vídeos tienen un objetivo. Comenzamos con el primer punto de los cuales les quiero hablar el día de hoy, y es que si las obsesiones mutan o la mutación de las obsesiones. ¿De dónde sale esto de la mutación de las obsesiones? Nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que, por ejemplo, en la época que estamos con respecto al coronavirus, no solamente hay afectados que sufren TOC de contaminación, sino, por ejemplo, TOC de daño, pederastia, pedofilia, TOC de amor relacional, que es muy frecuente hoy en día debido al confinamiento. Entonces, ¿qué quiere decir que mutan las obsesiones? Las obsesiones en algún momento puede de alguna manera variar en cuanto al contenido de la temática. Un afectado, por ejemplo, que siempre ha padecido o sufrido TOC de amor relacional, en algún momento, y dependiendo también de los disparadores, de la vulnerabilidad psicológica que tenga, de la época de estrés en el que se encuentre sometido en ese momento, pues esas obsesiones pueden transformarse, modificarse o mutar. Por lo tanto, no es descabellado, no es raro y no es muy fuera de tono pensar o ver que he tenido una evolución, por ejemplo, de 8 o 10 años con TOC relacional y de repente empiezo a tener síntomas esta última semana con TOC de daño por una película que he visto de pues un asesinato, un fallecimiento o un accidente, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la temática puede ser muy amplia y muy compleja. Entonces, ese disparador que en ese momento es una película o una noticia o cualquier cosa, hace que esas obsesiones se transformen y por lo tanto durante un tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, puede haber una variación de esos síntomas. En algunos casos, ¿qué ocurre? En algunos casos se instaura otro tipo de trastorno obsesivo compulsivo, otro tipo de TOC, por un disparador que haya tenido, empiezo a sufrir síntomas de otro tipo de TOC, y en otros simplemente algunos pensamientos entran y salen en la mente, comienzan a fluir, y en otros, pues, simplemente también con la ayuda de la EPR, a llevar a cabo 1 o 2 sesiones de EPR puede ser suficiente para que esas obsesiones salgan de la mente. Lo cierto del caso es que una vez más hay que valorar. Entonces es muy difícil llevar a cabo una terapia
acerca de tratamiento, resistencia, vale, resistencia en TOC. Es muy difícil llevar a cabo una terapia con un manual de autoayuda o con un mando a distancia. Escribo un correo, aclaro dudas y hago yo de terapeuta. Eso es muy difícil hacerlo, es como si yo, pues a través de un correo electrónico le digo al médico los síntomas que tengo y que prácticamente me diagnostique y me trate. Es muy difícil, muy poco ético, muy poco profesional y es muy fácil equivocarse porque no tenemos toda la información, no tenemos todas las... el historial de la persona y lo más importante, la evolución del paciente, los principales síntomas que tiene, el nivel de ansiedad que produce cada síntoma, las compulsiones que hace. Entonces, sin esta información y llevando a cabo esta información por un correo, por WhatsApp y a veces incluso por una llamada telefónica, desde luego que es muy complicado acertar, ¿vale? Entonces, mi recomendación siempre, hay que hacer terapia psicológica, eso es lo más sensato, lo más inteligente. Acudir al terapeuta especializado en TOC, plantear lo que es el caso para poder hacer una jerarquía, a ver si esos pensamientos tienen duración, intensidad y frecuencia para iniciar un proceso terapéutico o, en cualquier caso, plantear una EPR que a veces es corta, a veces puede ser con pocas sesiones, pero, insisto, nunca con un manual de autoayuda o a través de un correo electrónico. Entonces, volviendo al tema de la mutación de las obsesiones en los tiempos que corren, con el tema del confinamiento, sí, pero independientemente de que estemos en confinamiento, puede ocurrir en cualquier época del año. Por lo tanto, no debo asustarme si venía padeciendo, sufriendo un tipo de TOC concretamente, como he dicho, pederastia, pedofilia, amor relacional, homosexualidad, y repentinamente empiezo a sentir síntomas de otra temática. ¿Puede darse? Sí, puede darse. Hay afectados que la mutación de las obsesiones es muy frecuente y hay otros que es menos frecuente. Vemos afectados, por ejemplo, como cada caso funciona muy particularmente y por eso es muy importante individualizar cada tratamiento, pues podemos ver afectados, por ejemplo, que tienen una larga evolución de un solo tipo de TOC y hay otros afectados que tienen varios tipos de TOC pero de corta evolución. Volvemos a lo mismo, cada caso es un mundo, hay que valorar cada uno de forma individualizada, ver un poco no solamente la temática, el contenido de las obsesiones, sino la evolución que ha tenido, que ha estado presente en el afectado, las terapias previas que ha hecho, si ha hecho EPR o no, por ejemplo, y a partir de allí plantear lo que es el tratamiento adecuado en el momento que ocurren las obsesiones, es decir, en el presente. Esa es la mejor forma de acertar, esa es la mejor forma de ayudar, esa es la mejor forma de que los síntomas pierdan fuerza y desaparezcan. ¿Ok? Siguiente punto. Vale, podéis ir, como he dicho, dejando las preguntas, poco a poco las voy respondiendo en la parte final de los puntos. El siguiente punto es un concepto que se da mucho en TOC puro, TOC de amor relacional, pederastia, pedofilia, homosexualidad y en algunos casos en supersticioso. En daño también en algunos momentos podría darse. Y es que backdoor spike, ¿qué quiere decir esto? Si lo llevamos a la traducción del inglés al español, spike es como clavos, como pinchos o como algo como algo punzante, ¿vale? Y la palabra backdoor es lo que tiene que ver con la parte de atrás. Entonces, si lo traducimos es algo así como puñaladas o pinchos por la espalda. Es un concepto que desarrolló el doctor Steven Phillipson en Nueva York y tiene que ver concretamente con que una vez que el afectado en algunos casos se presenta, en otros no. Tenemos bastantes afectados en nuestra consulta que lo han presentado y es que el afectado, una vez que va mejorando, que va haciendo todos los ejercicios de PR, va evolucionando, va teniendo mejoría, disminución de la intensidad de los síntomas, etcétera, etcétera, ocurre que empieza a tener miedo, ¿vale? Es como volver atrás, es decir, lo que eran obsesiones muy intensas del miedo, la duda, la ansiedad, de alguna forma también las preocupaciones constantes que tenía, ahora empieza a desarrollar miedos por no tener miedo, ansiedad por no tener ansiedad, preocupación por no tener preocupación y duda por no tener duda. Entonces, este fenómeno ocurre en TOC puro, ¿vale? No en todos los afectados, en algunos. No es que como a mí no me ocurre eso, entonces esto no es TOC. Es que ese es vamos a decir, la piedra angular en el TOC puro. Es decir, comparativa de síntomas y rápidamente, como a mí no me ocurre esto, es que no es. Como yo no tengo esto, es que no es. Y así sucesivamente. Entonces, en backdoor spike, la persona ya va mejorando tanto que ya no tiene ese miedo. Entonces viene ese fenómeno. Ahora no tengo miedo a lo que yo tenía, o ahora no siento ansiedad. Entonces, ¿qué es esto? Eso no es otra cosa que backdoor spike. Por lo tanto, es un fenómeno y al mismo tiempo es un síntoma, ¿vale? O sea,
es algo que ocurre, pero al mismo tiempo forma parte de la sintomatología TOC. Es decir, si la persona ha tenido duración intensiva y frecuencia alta de los síntomas y ahora no tiene y tiene el fenómeno de backdoor spike, por lo tanto es un síntoma más. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que consultarlo con mi terapeuta, por supuesto, una vez más, y comenzar a hacer exposición posiblemente de, como ya no siento miedo, es que esto no es TOC. Y si, como ya no siento ansiedad, pues ya no es TOC, y así sucesivamente. Una vez más hay que hacer una pequeña jerarquía de la sintomatología actual y a partir de ahí hacer la EPR. Por eso es muy difícil, insisto, porque en esta época estoy recibiendo cantidad de correos electrónicos y de mensajes por WhatsApp con dudas muy frecuentes. Muchas dudas son TOC que yo no puedo aclarar porque es entrar en un círculo vicioso, y ahora en el último punto, cuando hable de reaseguración, lo aclararé. Y muchas de esas preguntas es una reaseguración o una necesidad de confirmar algo, ¿vale? Entonces, muchas de esas dudas yo no las puedo aclarar. Para eso está la consulta por un lado, e incluso en consulta solemos, como ya sabéis, los que están en tratamiento conmigo y con mi equipo, hablamos poco y exponemos mucho. Por lo tanto, no damos pie a eso porque la terapia hablada en este caso no funciona. Entonces, volviendo a backdoor spike, puñaladas por la espalda, es un fenómeno y a la vez se puede convertir en un síntoma. Entonces es muy importante cuando eso ocurra identificarlo para comentárselo a nuestro terapeuta, ¿vale? Para tomarlo en cuenta y si es necesario, pues poco a poco ir exponiéndonos a ello. Muy importante eso. Vale, Francisco, mañana primera cita con Fátima. Bien, eso es, a por ello, Primera cita con Fátima mañana. Vale, ok. Aquí hay los efectos de Fátima, en fin. Vale, continuamos. Dudas, insisto, me las vais poniendo, es el momento. Dudas no TOC, ¿vale? Dudas relacionadas a algún concepto, dudas relacionadas al tratamiento, dudas no TOC no aclaramos. Es decir, siento esto, ¿será que esto no es TOC o será que eso, insisto, es un síntoma más? Vamos con TOC de amor, que es definitivamente para escribir 3 enciclopedias, ¿vale? El TOC de amor, en nuestra consulta es uno de los principales tipos de TOC que tenemos, los TOC puros en general, daño, pederastia, pedofilia, TOC de amor, homosexualidad. En el amor relacional pues es bastante frecuente, ¿ok? Y ya no solo esto, sino que hay muy poca información en español, por no decir nada, alguna información en inglés que tampoco es abundante, y bueno, pues de alguna forma siempre crea muchísimas dudas este TOC en líneas generales. Y en los tiempos que corren, insisto, en confinamiento, que cada afectado está con vuestras respectivas parejas, normalmente pues suelen venir muchos síntomas. En cualquier caso, si estás con tu pareja vas a tener síntomas. Si no estoy con mi pareja, sino que mi pareja vive en otro país, también voy a presentar síntomas. Por lo tanto, TOC de amor, como el TOC en general, es síntoma con duración intensiva y frecuencia alta. Ahora, ante la pregunta, yo he planteado una pregunta, ¿vale? Que es, ¿y si dejo a mi pareja? Puedo plantear cualquier pregunta. ¿Y si ya no lo quiero lo suficiente? ¿Y si no es el hombre de mi vida? En el caso del TOC de amor, por ejemplo, cuando hay otro concepto u otro fenómeno que se llama focus partner, que es enfocado a mi pareja y no tanto que los síntomas son conmigo, sino de mi pareja hacia mí. Es decir, y si él ya no me quiere lo suficiente, y si yo no le parezco lo suficientemente guapo o guapa, atractivo o atractiva. Ok, entonces yo he planteado una duda o un síntoma que es, ¿y si dejo a mi pareja? Bien, eso es una pregunta, ¿vale? Que es un síntoma normalmente con un nivel de intensidad bastante elevado, ¿vale? Es decir, ¿y si dejo a mi pareja cuando la persona está atrapada e inmersa en lo que es un TOC de amor relacional? Por lo tanto, en mayúsculas, ¿vale? En mayúsculas. ¿Y si dejo a mi pareja? Es un síntoma más por la duración, intensidad y frecuencia del síntoma, por el malestar que genera, por el quebradero de cabeza que genera, por la angustia, por las rumiaciones constantes, por las comparativas, que son también parte de las obsesiones y de las compulsiones. Entonces, es el peor momento en mayúscula de tomar ninguna decisión. Ahora mismo, en la época que estamos, independientemente de que haya confinamiento, no insisto, si la persona está inundada de pensamientos obsesivos, atrapada de pensamientos obsesivos, no es el mejor momento para tomar ninguna decisión de absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, y si dejo a mi pareja es una duda más. El que la dejes no te va a aclarar la duda va a seguir. Si sigues con ella también van a venir dudas. Si te vas de tu casa también van a venir dudas. Si te casas también, si te divorcias también. Es decir, hagas lo que hagas van a ser dudas. Por lo tanto,
La única forma de poder gestionar, abordar esto es haciendo exposición con prevención y respuesta, llevando a cabo la jerarquía poco a poco, de menor a mayor malestar, y a partir de ahí comenzar un trabajo que solamente los que ya están de alta, que no son pocos, son cientos y cientos de afectados, pueden saber lo que hay después de la recuperación. Es decir, cómo la mente poco a poco empieza a despejarse, cómo la mente puede poco a poco volver a la claridad, entre comillas, de poder pensar de forma un poquito más racional y no tanto irracional, como digo, invadida o inundada de pensamientos obsesivos. Por lo tanto, si estás en pleno proceso terapéutico y las obsesiones te están martirizando, te están machacando, te están castigando, se están multiplicando porque cada día tienes más síntomas, cada día tienes más sensaciones, etcétera, etcétera, en ese momento lo único que puedes hacer es llevar a cabo la EPR como si fuera lo último que tienes que hacer en tu vida. Es decir, muy a conciencia, muy a rajatabla, muy metódicamente. Y eso solamente lo puedes hacer con tu terapeuta. Eso no lo puedes hacer, insisto, con un mando a distancia, no lo puedes hacer con un manual de autoayuda, no lo puedes hacer aclarando dudas a través de correo electrónico, porque no funciona. La sintomatología es tan variada en cada afectado, es tan amplia, es tan compleja. En algunos afectados hay sensaciones, en otros hay imágenes y pensamientos, en otros hay groinal, que es cosquilleo en los órganos genitales o incluso en el ano en algunos afectados. Entonces, cada sintomatología es tan particular que es muy difícil a través de un correo o un WhatsApp aclarar cualquier duda. Nos cuesta trabajo incluso muchas veces a nosotros con afectados nuestros. Es decir, cuando a mí me escribe un afectado que es mío, que es paciente mío y sé la evolución que ha tenido y llevo con él 6, 8 meses, 10 meses trabajando, me cuesta trabajo aclarar una duda. ¿Por qué? Porque la duda es normalmente muy amplia. La respuesta es una, que normalmente la duda es para poder calmar, aliviar, reasegurar, confirmar. Por lo tanto, es muy difícil atinar. La mejor forma es esperar el día de la sesión. Entonces, destinamos los primeros 5 o 10 minutos a cómo ha ido la semana con respecto a la exposición que he hecho y si ha habido una aparición de síntomas. Se toma nota y se continúa el trabajo. Y en siguientes sesiones, a medida que se vaya mejorando y se vaya avanzando, pues la terapeuta, junto con el afectado en este caso, determinará si es el momento de trabajar alguna otra obsesión o no. Mi recomendación: hay que seguir un camino, ¿vale? Si yo he empezado a hacer EPR, por ejemplo, con este pensamiento de ¿y si dejo a mi pareja? He empezado un 9, termino un 6. Pasan varias semanas, ya estoy comenzando un 4 y termino un 2. Aparecen otros síntomas. Yo tengo que consultarle a mi terapeuta si es el momento de cambiar, que normalmente no, con un 4, 2 de malestar inicial y final no es el momento de cambiar. Si es el momento, posiblemente hacer muro de contención e introducir a sesiones paralelas algún otro estímulo. Eso sí sería adecuado, pero ese estímulo hay que desactivarlo, porque si lo dejas en 4, 2, ese estímulo al cabo de 15 días va a volver a dar la cara. Por lo tanto, de alguna forma va a volver a aparecer. Volvemos a lo mismo. Los síntomas pueden en algún momento mutar o se pueden reactivar. Por lo tanto, no es recomendable dejarlo a medias. Entonces, una vez que estás llevando a cabo EPR a conciencia, y vuelvo al ejemplo de ¿y si dejo a mi pareja?, que como he dicho no es el mejor momento para tomar ninguna decisión, porque en TOC de amor el 99,9% de los casos esto es síntomas TOC, es el momento de trabajar fuerte, en este caso en la exposición. ¿Ok? Digo el 99,9 y seguramente algún afectado dirá, bueno, pero entonces quiere decir que yo soy del 0,1 que no. Entonces van a empezar las dudas, hay que tolerar la incertidumbre, ¿vale? TOC es TOC y es lo que siempre digo. Vamos al siguiente punto. Terapia con Irene, las 2 últimas semanas, siento un rechazo. Vale, no termino de leer el mensaje, en este caso de Dalai, que está haciendo terapia con Irene, con una de mis compañeras, pero volvemos a lo mismo, puede ser un síntoma y es importante pues continuar trabajándolo. Dalai, ¿vale? Importante. Acomodación familiar y reaseguración. Vale, ¿qué es acomodación familiar y reaseguración? Bien, acomodación familiar se da, y es un concepto también, family accommodation en inglés, que es donde está la traducción y el contenido de esta información. Es un tipo de compulsión y se da mucho en el TOC motor, en los TOC con rituales motores, contaminación, comprobación, orden y simetría. Y acomodación familiar no es otra cosa que cualquier conducta que favorezca, ¿vale? Que favorezca o la aparición de otros rituales
o que de alguna forma el familiar prácticamente se aloje en esas conductas ritualísticas que tiene. Por lo tanto, la acomodación familiar va a favorecer la aparición de nuevas conductas TOC, ¿ok? Es como si, por ejemplo, como ya yo he revisado la estufa 25 veces y me duele la cabeza de revisarla, le voy a decir a mi familiar o a mi ser querido que la revise por mí. Cuando el familiar o el ser querido, en este caso, revisa la estufa, eso es acomodación. Se está acomodando, en este caso, a los síntomas TOC del afectado, ¿vale? Entonces, acomodación familiar se da mayormente en los TOC de tipo motor, pero también puede darse en los TOC puros, ¿ok? La forma de hacer acomodación familiar tiene que ver con todo lo que favorezca. Si por lo menos en el TOC puro, supongamos, volvemos al TOC del amor, por ejemplo, tengo vídeos, ¿ok? O CDs, audio, lo que sea, relacionados, supongamos, a telenovelas, ¿vale? A telenovelas románticas o lo que sea. Eso es un disparador para un afectado que sufre TOC de amor relacional. Entonces, ¿cómo haría acomodación familiar? Pues, de alguna forma, evitando que mi familiar o que mi afectado, en este caso, vea las telenovelas, porque en el momento de verlas va a ser un disparador. Entonces, por ejemplo, las quito de en medio, las pongo en otro sitio y tal. Eso sería acomodación familiar. Se puede dar en cualquier tipo de TOC, pero principalmente, y donde más los vemos con mayor frecuencia, es en los TOC de tipo motores, no tanto en los puros. Insisto, se puede dar en cualquiera. Y reaseguración. Reaseguración es la gran compulsión. O sea, reaseguración es la madre de las compulsiones, es la madre de las drogas en cuanto al TOC puro. Reaseguración es lo que más vemos diariamente, lo vemos en consulta, lo vemos a través de los correos, lo vemos a través de las llamadas, lo vemos a través de cualquier tipo de contacto que tengan los afectados con nosotros, a través de cualquier vía. Es decir, cuando digo reaseguración es la madre de las compulsiones, esto quiere decir que la reaseguración es la principal de las compulsiones porque la persona, el afectado, necesita confirmar que sus síntomas son o no son TOC. Por lo tanto, las preguntas pueden ser muy variadas. Normalmente el afectado está tan atrapado mentalmente que intenta hacer la pregunta de diferentes formas, formulada de diferentes maneras. Pregunta lo mismo, pero de diferentes formas o de diferentes maneras. Lo pregunta con el terapeuta, lo pregunta con el familiar, lo pregunta con el ser querido, lo pregunta con los amigos, lo pregunta a través de un correo, lo pregunta incluso consultándole a otros terapeutas. Cuando nos llaman por teléfono no están seguros si iniciar terapia o no, si no es para reasegurar, si lo que tiene es TOC para continuar con su terapeuta que le ha dicho que no está seguro, en fin, o sea, la reaseguración es enredo puro y duro. Entonces, tomando en cuenta que la reaseguración es la principal de las compulsiones, es lo que hace que el afectado persista dentro del problema, dentro de la problemática, dentro de los síntomas, y que crea un alivio que es temporal, que luego poco a poco los síntomas se multiplican y vienen incluso de forma más agresiva, vienen incluso de forma bastante más intensa, duradera. Por lo tanto, es lo primero que hay que quitar. Cuando nosotros hacemos exposición con prevención y respuesta, por un lado me tengo que exponer, que es enfrentar el estímulo temido. Por otro lado, tolerar la ansiedad. Por otro lado, quitar la compulsión. Dentro de la compulsión está la reaseguración. Por lo tanto, la reaseguración forma parte de una compulsión, que es lo primero que tengo que quitar. Porque la reaseguración es lo que hace que el pensamiento o las obsesiones se refuercen, se fortalezcan, se complejicen, se enreden. Prácticamente, si por un lado me expongo y no quito la reaseguración, me mantengo en el fondo del problema. Por lo tanto, no funciona con tanta eficacia la EPR, ¿vale? En algunos casos, si los síntomas no son muy intensos, el afectado con suerte puede experimentar ciertas mejorías con la EPR. Pero en otros casos las obsesiones están tan arraigadas, las obsesiones están son tan complejas y llevan tantísimo tiempo en la mente del afectado que hasta que la reaseguración no se quite, la obsesión no comienza a debilitarse. Entonces, ¿cómo se quita la reaseguración? ¿Qué es un tipo de compulsión? Eso solamente lo podemos ver y determinar. Yo puedo dar algunas ideas generales y para eso es este vídeo en directo, para hacerlo aquí ahora con todos ustedes y podemos ir aclarando las dudas, pero la mejor forma es hacerlo dentro de consulta. Es decir, hay que ver el tipo de TOC del afectado, hay que ver la obsesión, hay que ver el nivel de malestar que genera, hay que ver la compulsión cuál sería o la reaseguración, hacer la EPR, quitar la reaseguración y esperar que el malestar disminuya. Entonces, claro, hacer esto
es muy complejo porque, número uno, cada afectado funciona de una forma y número dos, son tantísimos los tipos de TOC que poner un ejemplo para cada uno pues es muy complicado también, porque yo aquí puedo plantear la duda con respecto al TOC de amor y si dejo a mi pareja, pero eso es uno de quizás 500 síntomas que puede tener la persona, insisto, y en algunos casos no tiene este pensamiento, tiene sensaciones, tiene imágenes, tiene, por ejemplo, rechazo a la hora de las relaciones sexuales, o si no me atrae, o si no me pone, o sexualmente no me activa. O sea, cada caso es un mundo, insisto, por lo tanto es muy difícil atinar o es muy difícil acertar a través de un correo o a través incluso a veces incluso a través de una llamada telefónica, poder acertar en la EPR. La mejor forma es hacerlo. Nosotros hacemos dentro de consulta, esa es la mejor forma y a partir de ese momento se plantea, se lleva a cabo, entonces podemos llevar a cabo un tratamiento que es adecuado, que es correcto, que va a funcionar y que va a hacer que el afectado, a medida que vaya mejorando, vaya saliendo poco a poco del problema. A ver, Luis Pablo López, pondré mi pregunta de nuevo, vale. Sobre la resistencia, la tengo apuntada, resistencia, supongo que sea resistencia en TOC, la tengo apuntada para aclararla ahora al final. Vale, gracias. Vale. Exacto, miro frente a la tuya, ¿no? Exacto. Vale, José, un abrazo. Vale, continuamos entonces. Algo importante con respecto a la reaseguración, no se puede quitar de golpe. La reaseguración es como de alguna forma es una compulsión más, por lo tanto va a calmar. Las compulsiones no debemos eliminarlas de golpe, por eso es que hay una estrategia, por eso es que hay un plan, por eso es que se hace una planificación, por eso es que se hace una jerarquía y por eso es que esos objetivos los vamos poco a poco revisando cada 2, cada 3, cada 4 semanas. Pero sí es importante que el afectado sea consciente del momento que tengo la reaseguración delante para evitarla o por lo menos para no caer en la tentación, no caer en esa compulsión, resistirme a ella, importante resistirme a ella, lo voy a pasar mal momentáneamente, pero eso va a hacer que mi mente poco a poco se vaya entrenando y vaya funcionando cada vez bastante mejor. ¿Ok? Vale, algo que tengo apuntado aquí que es con respecto a en los tiempos que corren con respecto al coronavirus y en el TOC de contaminación importante, ¿vale? Hay unos indicadores, la Organización Mundial de la Salud plantea una serie de medidas preventivas, ¿ok? Nosotros, las personas que no somos afectados con trastorno obsesivo compulsivo, definitivamente hemos cambiado cualquier tipo de rutina, hemos cambiado nuestra vida completamente, prácticamente, hemos cambiado la forma de salir de casa, de entrar y ahora tenemos que hacer una serie de medidas preventivas o de rituales que no estamos acostumbrados a hacerlo, por lo tanto es un esfuerzo, genera tensión en muchos casos, temor, es una conducta que poco a poco vamos aprendiendo, ¿vale? A medida que vamos saliendo o al supermercado o a hacer las cosas que tengamos que hacer, poco a poco vamos aprendiendo esa forma nueva, esa forma ritualística de hacer algo que no estaba en nuestras vidas y que ni siquiera sabíamos cómo hacerlo, ¿ok? Ahora, si nos vamos en el caso de los afectados del TOC de contaminación con respecto a esto, la Organización Mundial de la Salud plantea una serie de medidas preventivas. El afectado muchas veces con TOC de contaminación concretamente tiene una serie de síntomas, no todos tienen el temor a contagiarse de coronavirus, algunos pueden tener, por ejemplo, con fluidos corporales, sangre, orina, heces, semen, ¿vale? O baños públicos, que en este caso no estamos visitando baños públicos. En algunos afectados con TOC de contaminación los estímulos están dentro de casa, por lo tanto es una lucha, es una batalla dentro de casa, y en otros afectados los estímulos están fuera de casa, por lo tanto en casa estoy relajado, estoy tranquilo, tengo todo controlado y depende de dónde esté el estímulo, puedo tener disparadores o en casa o fuera. Por lo tanto, si sigo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, son indicaciones que son generales, pero luego necesito contar preferiblemente con una persona que no sea afectada, un familiar preferiblemente, para poder determinar qué es lo razonable en la conducta TOC, porque hay conductas que definitivamente
no son razonables y son irracionales. Entonces, ¿qué es lo razonable en conductas TOC? Porque, claro, en las noticias nos dicen lavarse las manos tantas veces sea necesario, sí, 20 segundos. Y también depende de dónde he estado en contacto. En el afectado con TOC de contaminación no es 20 segundos, es bastante más tiempo, suele durar minutos, y no solo eso, sino que si toco este boli ya para mí podría estar contaminado porque lo ha tocado un niño pequeño, porque el boli está en el suelo, por ejemplo. Por lo tanto, ya tengo que llevar a cabo el ritual. Un indicador importante para ver y saber si estamos llevando a cabo lavado de manos ritualístico, porque eso suele ocurrir normalmente con no tanto tiempo de duración, y es el enrojecimiento de las manos. ¿Ok? Importante, cuando vemos afectados, por ejemplo, donde ya las manos están muy irritadas, muy rojas, bueno, ya si por supuesto tiene grietas sangrantes y todo esto, ya son síntomas clínicos bastante severos de dermatitis y todo esto, que es consecuencia del lavado de manos en los TOC de contaminación. Pero un indicador es ese, las manos rojas, es decir, si en el afectado con TOC de contaminación, uno de los objetivos es que vayas reduciendo las conductas ritualísticas, y poco a poco, a medida que voy reduciendo las conductas ritualísticas, las manos poco a poco se van volviendo poco a poco a normalidad, porque se van hidratando, están menos resecas por el lavado frecuente, por el uso de productos, pues desde lejía o cualquier tipo de producto que normalmente es muy abrasivo o reseca mucho las manos. Y definitivamente el método de observación de los psicólogos es la observación, por lo tanto el método de trabajo, perdón, es la observación. Entonces, un indicador que es muy importante para nosotros es ese enrojecimiento de las manos. Si no ha llegado a ese punto, vamos a decir, entre comillas, podemos ir por buen camino, pero si ya el afectado está en esta época con manos enrojecidas, ya eso es una alarma. Si eso es una alarma, tengo que ver bien, observar, en el caso del familiar y nosotros los terapeutas en consulta, qué está ocurriendo y el número de lavado de manos que está haciendo a lo largo del día y el tiempo de duración de cada lavado de manos. Supongamos que está haciendo 35 lavados de manos al día y cada lavado de manos puede durar 3 minutos y medio, 4 minutos. Quiere decir que es excesivo en número de veces y en duración de cada uno de los lavados. Por lo tanto, es una alarma, hay que tomarlo en cuenta, eso hay que reducirlo, porque las personas que salimos a la calle en algún momento dado a hacer compras o lo que sea, no estamos desarrollando ese enrojecimiento de las manos. Por lo tanto, quiere decir que estamos siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud. No hay enrojecimiento de las manos, por lo tanto no hay síntomas TOC, es lo que quiero decir. Es un indicador que es muy importante, y si es tu caso, que sufres TOC de contaminación y las manos están muy enrojecidas en este momento o antes de que todo esto ocurriera, es importante comentarlo en consulta, consultarlo, trabajarlo para reducir, porque eso es un indicador de una conducta compulsiva, concretamente en el TOC de contaminación. ¿Ok? Bien. Vale, vamos con preguntas. Aquí tengo una pregunta. Ok, aquí tengo una pregunta y tiene que ver... alguien me escribió un correo ayer y la pregunta es relacionada al trabajo y trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué ocurre en el trabajo y TOC, por ejemplo? Bien. Bueno, como sabemos, el TOC es una psicopatología clínica que genera mucha disfuncionalidad, una serie de consecuencias que son muy severas, y cuando digo serie de consecuencias está directamente entrelazada con las áreas de funcionalidad del ser humano. Por lo tanto, las áreas de funcionalidad sabemos que son el área social, el área familiar, el área académica, laboral, sexual, etcétera, etcétera. El área laboral es una, por lo tanto es muy difícil cuando el afectado está atrapado o batallando o luchando con los síntomas TOC, estar trabajando. Cuando está en tratamiento es bastante más fácil, porque se va llevando a cabo una serie de herramientas de EPR y todo esto que va ayudando a que el afectado poco a poco vaya ganando funcionalidad, entonces comience nuevamente a tener ganas, motivación o lo que sea por volver a estudiar, volver a trabajar, salir, etcétera, etcétera. Salir entre comillas, en pasado o en épocas de no confinamiento, no en este momento. Entonces, el trabajo directamente, que es un área funcional de la persona, está muy deteriorado. Ahora, si la persona está en tratamiento, es bastante más fácil que la persona o comience a trabajar o continúe trabajando, ¿vale?
¿Esto depende de qué? Depende de la severidad y la gravedad de los síntomas, porque si es un TOC leve o moderado y lo tienes controlado, es bastante más fácil trabajar. Ahora, si es un TOC severo, donde tienes rumiaciones de las 24 horas al día, 20 horas al día, y tu trabajo es frente a un ordenador con, no sé, programas Excel o lo que sea, o números y tal, es muy difícil concentrarse. Entonces, claro, el trabajo va a estar de alguna forma deteriorado o no, o el área laboral, mejor dicho, va a estar deteriorado o no en función de la gravedad de los síntomas. Si es tu caso, que estás batallando o lidiando con los síntomas TOC y estás trabajando, el trabajo incluso es terapéutico, es decir, te ayuda, por muy duro que sea, por mucho esfuerzo que tengas que poner de tu parte, etcétera, etcétera, porque tienes que estar haciendo terapia al mismo tiempo que tienes que trabajar. Mi recomendación es no dejar el trabajo, al igual que una persona si está estudiando, mi recomendación es no dejar los estudios porque eso va a ayudar a que tu recuperación incluso se vea favorecida y vaya incluso un pelín más rápido. Vas a trabajar estímulos que estando en casa no los vas a poder trabajar, que estando en el trabajo solamente ocurre en ese momento, por lo tanto es el momento, es una oportunidad para seguir avanzando en tu proceso de recuperación. Por lo tanto, trabajo y TOC, si no es TOC severo y puedes hacerlo, a por ello y sigue trabajando, sigue manteniendo tu función laboral activa, eso es importante. Vale, siguiente pregunta que tengo apuntado, creo haber leído, ¿vale? Creo haber leído, sino que la persona por favor me vuelva a poner la pregunta, resistencia en TOC, entiendo TOC resistente, creo que es. Vale, si es resistencia en TOC o TOC resistente, vale, hay un porcentaje de afectados muy bajo, ¿vale? Muy bajo y cada vez más bajo. Cada vez más bajo porque a medida que vamos... esto es como conocer muy bien al enemigo. Conocer muy bien al enemigo y saber cómo enfrentarnos a él, abordarlo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante. Hay un porcentaje, por ejemplo, de afectados con TOC cada vez más bajo que pueden, exacto, resistencia al tratamiento, eso es, gracias, que pueden desarrollar o resistencia al tratamiento o pueden tener TOC resistente, ¿ok? En mi experiencia clínica, 12 años trabajando día y noche, incluso fines de semana y días de fiesta, con afectados TOC nos hemos encontrado quizás 2 o 3 casos de muchos cientos de afectados. Por lo tanto, el porcentaje de resistencia es muy bajo, ¿vale? Cada vez más bajo. ¿De qué depende? Depende de muchos factores. Y el principal factor depende de, por un lado, la adherencia y por otro lado, el no llevar a cabo la EPR de forma adecuada y metódica. Eso es un factor muy importante. Por eso es que hay afectados que pueden recuperarse y hay otros que no tanto. Depende mucho de cómo se hace la EPR, la adherencia que tenga la persona, la motivación, el trabajo que hace dentro y fuera de consulta. Tanto las exposiciones dentro de consulta como las exposiciones que se planteen para casa, por ejemplo. Por lo tanto, todo eso puede hacer que el TOC sea más o menos resistente. Pero insisto, el porcentaje es muy bajo, o sea, el nivel o el porcentaje de recuperados es bastantísimo más alto con respecto a los TOC resistentes. Por lo tanto, cada vez vemos menos en consulta TOC resistentes. Eso no quiere decir que no existan, o sea, existe el TOC resistente. De hecho, el TOC es resistente a todos los tratamientos menos a la terapia de exposición con prevención y respuesta. El TOC ya es resistente de por sí. Lo que pasa es que en este caso, a la exposición con prevención y respuesta, pues hemos logrado, y la técnica en sí ha logrado, atravesar esa barrera de resistencia y de alguna forma ayudar al afectado y a los síntomas a que disminuyan y prácticamente desaparezcan o en muchos casos desaparezcan. Por lo tanto, cada vez hay menos TOC resistente o resistencia en este caso al tratamiento, ¿okay? Y por aquí me preguntaba Thais, que la tengo apuntada la pregunta, pasos Schwartz, vale, los 4 pasos de Jeffrey Schwartz es una muy buena pregunta porque hay mucho desconocimiento también y es unas técnicas cognitivas que se utilizaba, que yo utilizaba aproximadamente en los años 2012, 13, incluso creo que 14,
si mal no recuerdo, más o menos los últimos 5 o 6 años ya no lo he utilizado. ¿Por qué no se utiliza? Porque es una técnica cognitiva, ¿ok? Y en este caso, por supuesto, la exposición con prevención y respuesta no solamente que ayuda al pensamiento y en este caso a la modificación de la conducta a través de la prevención y respuesta, sino que, vamos a decir, la forma de avanzar que tiene el afectado es bastante más segura y rápida que cuando se emplean técnicas cognitivas. Las técnicas cognitivas, concretamente y sobre todo en casos de TOC puro, volvemos al punto inicial, pederastia, pedofilia, amor relacional, homosexualidad, supersticioso, daño, etcétera, etcétera, lo cognitivo deja de tener, vamos a decir, fuerza o deja de funcionar porque la mente del afectado ya está muy inundada de obsesiones, de pensamiento obsesivo. La mente está trabajando a una velocidad abismal, produciendo obsesiones a diestra y siniestra. Entonces, cuando intento emplear o implementar cualquier técnica cognitiva, los 4 pasos de Jeffrey Schwartz, que es una técnica cognitiva, reestructuración cognitiva o cualquiera, entonces hay un momento que las obsesiones no pierden duración, intensidad y frecuencia, cosa que sí hemos logrado o sí se ha logrado con la exposición con prevención y respuesta. Por lo tanto, por lo menos en mi consulta, está ahí cualquiera que nos esté escuchando, por lo menos en nuestra consulta, no se utiliza ya desde hace muchos años los 4 pasos de Jeffrey Schwartz, exposición con prevención y respuesta en las distintas y las diferentes modalidades. Exposición al pensamiento, en imaginación, en vivo, exposición interoceptiva, etcétera, etcétera. Pero sobre todo técnicas de exposición y fases finales de recuperación, pues todo lo que he comentado en otros vídeos, mindfulness, terapia de aceptación y compromiso, etcétera, etcétera. ¿Ok? A ver, yo Chico Emilio, es una profesión maravillosa, no me queda duda, el resto del equipo lo es. Gracias. Así es. Bien. Vale, continuamos. ¿Alguna pregunta más? ¿La EPR funciona para todos los TOC? Duda TOC, Adina, duda TOC, ¿vale? Funciona para ti, es lo importante. Si funciona para ti, perfecto. Vale, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, si no, nada. Es lo que hemos hablado. Las ganas de reasegurar, las ganas de calmar, ¿vale? Eso se trabaja, incertidumbre, tolerar un poquito de incertidumbre para que esa curva de ansiedad disminuya. Eso te va a ayudar a avanzar cada vez más rápido. De todas maneras lo estás haciendo bien, ¿vale? Hacer terapia con nosotros de Paraguay. Correo electrónico, psicólogo@alejandroibarra.gmail.com. psicólogo@alejandroibarra.gmail.com. Me envías un correo, con mucho gusto te respondo y te pongo en contacto con mi equipo. ¿Es como un sentir mayor malestar por la tarde? Sí, depende de cada afectado. Algunos por la mañana, por la tarde, otros todo el día. Saludos desde Argentina. No, genios hay pocos, yo no. A ver, vamos cerrando. ¿Alguna otra duda? Y cerramos. ¿Cómo se hace el EPR del pensamiento? ¿Cómo se plantean las obsesiones para exponerse? EPR del pensamiento lo he explicado en otros vídeos. Por ejemplo, si el pensamiento en TOC de amor es y si dejo a mi pareja, me expongo, quiere decir que me enfrento al pensamiento constantemente y si dejo a mi pareja, y si dejo a mi pareja, y si dejo a mi pareja. Ese es el estímulo. Por lo tanto, conecto con el pensamiento y lo mantengo en la mente, por lo menos 25 o 30 minutos. No es recomendable hacer autoexposición para casa. Hacemos las exposiciones cuando estoy en consulta y el terapeuta lo paute para casa. Es la forma de reducir cualquier error a la hora de que voy a trabajar este estímulo que no he trabajado en consulta, el malestar, se dispara y ¿ahora qué hago? Tengo que hacer la convulsión, por lo tanto voy hacia atrás, no nos vale. ¿Ok? Preferiblemente pensamientos que ya he estado trabajando en consulta. Y en interrogante o afirmación, depende cómo venga. Si viene interrogante y si dejo a mi pareja, es interrogante, y si es en forma afirmativa, depende cómo venga.
¿Cómo me puede ayudar mi pareja con un toque de amor? Eso es muy buena pregunta y muy frecuente. Lo importante, tu pareja debe saber a qué nos enfrentamos, ¿vale? Debe conocer en cómo funciona el toque en general, cómo funciona concretamente los síntomas toque de amor y cómo funciona el toque de amor en ti. 3 cosas que debes saber, ¿vale? Sintomatología del toque en general, los síntomas de este tipo de toque y cómo funciona en ti, muy importante. A partir de ahí, con la ayuda del terapeuta preferiblemente, en una sesión que se concierte con la terapeuta, darle toda la información necesaria para que te ayude en casa poco a poco a hacer las exposiciones, por un lado, las exposiciones que sean en vivo, por ejemplo, y disminuir la reaseguración, que son las compulsiones. Esos 2 aspectos fundamentales, por un lado, que te ayude a exponerte, a enfrentarte, y por otro lado, a disminuir la reaseguración, que es la principal compulsión. Si haces eso bien, definitivamente pues vas a ir mejorando. Depende de la velocidad que ha afectado. Uno mejora muy rápido, otro un poquito menos rápido, pero eso no es tan importante porque cada afectado tiene un ritmo, por lo tanto no es bueno comparar síntomas, como es que mejora rápido, ¿qué pasa conmigo? Que yo llevo 4 meses y nada más voy por el tercer estímulo. O sea, no es recomendable comparar síntomas porque cada uno tiene una batería de síntomas muy particular, una situación muy particular, unos disparadores, una vulnerabilidad psicológica también muy particular, por lo tanto, cada caso es único. Céntrate en tu recuperación, cada uno que se centre en su recuperación, ¿ok? Un día a la vez, muy importante, ¿vale? Trabajamos el día de hoy. ¿Cuál es la posición que voy a hacer hoy? Seguramente mañana estaré mejor, pero me centro en el día de hoy. La posición de hoy es lo importante. La sesión que tengo hoy con mi terapeuta es lo importante, o la próxima sesión, o las exposiciones que tengo que hacer a lo largo de la semana que mi terapeuta me ha dicho que haga. Por ejemplo, 2 exposiciones, 3, una al día, una por la mañana, una por la tarde. Sigue fielmente el plan del terapeuta, no te desvíes del plan. El plan está hecho de forma individualizada, por lo tanto, si ya está hecho de forma individualizada, está hecho a tu medida, pues no lo varíes, no lo cambies, lo que tienes es que seguir la ruta. ¿Vale? La ruta ya está creada, sigue la ruta, sigue el plan, y ese plan te va a ayudar a que cada vez vayas avanzando, te vayas recuperando más rápido y poco a poco vayas dejando síntomas atrás, ¿ok? Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias de corazón, ¿vale? A todas las personas que están con nosotros, que están siguiéndome en este momento, cada lunes en los vídeos y domingo a domingo en los Facebook en directo. Para mí un enorme placer, para mí la verdad que muy agradecido con todos los que nos acompañan, y es muy importante permanecer siempre juntos, ¿vale? Sobre todo en esta época donde pues más tiempo libre entre comillas, nos sentimos más solos, más abrumados por toda la situación. Muy importante mantenernos firmes en la medida de las posibilidades, o por lo menos adaptándonos a esta situación. Muy importante seguir avanzando en el proceso de recuperación de cada uno. Los que tengan dudas las aclaramos cada uno con vuestro terapeuta. En consulta es el mejor momento y continúa haciendo EPR, ¿ok? Seguimos domingo a domingo, lunes tras lunes. Mañana lunes hacemos vídeo también, por lo tanto, los que no estáis suscritos podéis suscribiros al canal de YouTube, Alejandro Ibarra, psicólogo. Waxon, saludos. Una vez más, infinitamente y eternamente agradecido con todos los que me acompañan domingo a domingo. Importante, como he dicho, seguimos manteniéndonos firmes y juntos, es lo más importante para evitar estar aislados o evitar estar tristes o con esa sensación de abandono, entre comillas. Por lo tanto, mejor unidos y remando siempre en una misma dirección, ¿ok? Un placer para mí, siempre agradecido de todo corazón, con mucho cariño como siempre, a seguir dándole fuerte, ¿ok? Y nos vemos en un siguiente, nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Chao.